En los 4 evangelios, Pedro siempre estaba hablando cosas insensatas, ¿verdad? Sin embargo, en Hechos 1, él ya no habló de esa manera, sino que se puso en pie y habló como una persona transparente, clara como el cristal. ¿Por qué? Debido a que el espíritu de realidad, el espíritu de verdad, no solo había venido a Pedro, sino que se había infundido en él. De todos los discípulos llamados por el Señor Jesús en los evangelios, Pedro es quizás con el que más nos identificamos. Él se llamaba Simón Barjona antes de que el Señor cambiara su nombre por el de Pedro, según se relata en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Por ser una persona tan impetuosa, frecuentemente Pedro era el blanco de las exhortaciones del Señor Jesús. Por ejemplo, recordemos en Mateo 16:22, cuando Pedro comenzó a reprender al Señor al decirle que debía de apartarse del sufrimiento de la muerte que le esperaba en Jerusalén. En ese momento, el Señor le contestó enérgicamente de la siguiente manera: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Esto aparece en Mateo capítulo 16, versículo 23. Entonces, ¿cómo podría haberse recuperado Pedro de una reprensión así? Bueno, recordemos que también fue Pedro quien negó al Señor 3 veces durante la hora de juicio que precedió a la crucifixión. No obstante, pocos días después, el mismo Pedro se levantó en el día de Pentecostés y condujo a miles de personas al reino con su hablar poderoso y dinámico. En sus 2 epístolas, Pedro utiliza un lenguaje y unas frases extraordinarias, llenas de un contenido elevado y profundo. Por tal razón, no podemos evitar maravillarnos del poder de la salvación completa que Dios efectúa, descrita por medio de este pescador iletrado. Escuchen lo que nos dice Pedro en el capítulo 1, versículos 18 al 19 de su primera epístola. «Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha». Aprecio mucho lo que usted mencionó en la introducción respecto a que el ser natural de Pedro fue puesto al descubierto, tanto antes como después de la crucifixión y resurrección del Señor Jesús. Tenemos que reconocer la importancia que Pedro tiene para nosotros. Él no comprendía las cosas que el Señor Jesús hacía y decía, y por eso falló tantas veces en su vida natural. Nosotros, que hemos sido regenerados y salvos por el Señor, podemos esperar que las experiencias positivas de Pedro también lleguen a ser nuestras, y que la transformación de Pedro en su constitución interior también se lleve a cabo en nosotros. Como veremos más adelante, Pedro, en su porción del ministerio neotestamentario, especialmente al escribir sus 2 epístolas, tiene algo muy rico, elevado y particular que ministrarnos. Lo que más me impresiona de la sustancia y la línea central del pensamiento del ministerio escrito de Pedro es que corresponde totalmente con su ser interior. Él vivía de la misma manera en que había hablado y escrito. Esto nos muestra la integridad y lo genuino del ministerio del Nuevo Pacto. Casi nadie le ha prestado atención al libro de Pedro, y raramente alguien ha abierto las profundidades que están contenidas en este libro, ni tampoco han presentado su tema central con claridad. Menciono estas cosas con el deseo de despertar algo de curiosidad divina en los que escuchan este mensaje. A medida que estudiamos este libro, espero que todos tengamos un espíritu de búsqueda y un corazón puro para ir en pos del Señor en su palabra
y que podamos escuchar y ver cosas que nunca antes habíamos escuchado u oído. Creo que esta serie de mensajes serán muy bendecidos y muy provechosos. Quisiera ahora leer unos versículos del Evangelio de Juan como trasfondo al primer segmento del mensaje de hoy. En Juan capítulo 16, del 12 al 14, dice el Señor: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Como veremos más adelante, Pedro era el beneficiario de esa experiencia espiritual. Pedro does have something so rich, definitivamente tiene algo muy rico, so high, and so particular to minister to us. muy elevado y muy particular que ministrarnos. A particular characteristic Una de las características particulares de los escritos de Pedro es que él siempre usó los adjetivos superlativos, adjetivos muy altos, tales como la sangre preciosa, la simiente incorruptible, la gloria inmarcesible, el divino poder. Esto nos indica que algo había sido edificado en Pedro. Si leemos los 4 evangelios, podemos llegar a pensar que él era la persona más necia y más insensata. Sin embargo, el Señor Jesús lo seleccionó y lo puso en el primer lugar entre los discípulos. Pedro vio las cosas espirituales, pero carecía el entendimiento espiritual de las cosas que él había visto. Esta es la razón por la cual en Juan 16, del 12 al 15, el Señor Jesús dice que cuando venga el Espíritu de realidad, Él nos guiará a toda la realidad. Aunque el Señor tenía muchas cosas más que decir a los discípulos, en ese momento ellos no las podían sobrellevar, no las podían entender. Pero el día después de la resurrección de Cristo, cuando el Espíritu de realidad vino, yo creo que Pedro fue probablemente el primero en quien se infundió este espíritu de realidad. ¿Ven esto? Pueden ver que después de los 4 evangelios, en el primer capítulo de Hechos, inmediatamente Pedro llegó a ser una persona diferente. En los 4 evangelios Pedro siempre estaba hablando cosas insensatas, ¿verdad? Sin embargo, en Hechos 1, él ya no habló de esa manera, sino que se puso en pie y habló como una persona transparente, clara como el cristal. ¿Por qué? Debido a que el espíritu de realidad, el espíritu de verdad, no solo había venido a Pedro, sino que se había infundido en él. En él había algo muy sólido, muy elevado, muy rico y muy fuerte que se había edificado en Pedro. En verdad que es muy animante comprender la transformación maravillosa que ocurrió entre el Pedro insensato y necio de los evangelios y el Pedro maduro que escribió estas 2 epístolas tan ricas y elevadas en su contenido. En el día de la resurrección del Señor Jesús, el espíritu de realidad se infundió en Pedro y edificó algo muy sólido en su interior. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica un poco más este pensamiento? Este es un pensamiento fascinante. Lo que voy a afirmar parece ridículo, pero voy a decirlo deliberadamente. El capítulo 1 de Hechos viene antes que el capítulo 2. La razón por la que digo esto es porque en el capítulo 2 se menciona el bautismo del Espíritu. Pero para ese entonces Pedro ya había cambiado drásticamente en cuanto a su palabra, su manera de hablar
y la función que él tenía entre los hermanos al final de los evangelios. Todo esto nos indica que había ocurrido un cambio en el ser interior de Pedro, basado en lo que le había sucedido en Juan 20:22, cuando el Señor Jesús sopló en ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Este Espíritu Santo es el mismo Espíritu de realidad que fue prometido en Juan 16, el cual guía a los creyentes a toda la realidad divina. El punto es que Pedro, junto con los demás discípulos, recibió una infusión del Espíritu de manera esencial, haciendo que él llegara a nacer de Dios y que el Espíritu Santo llegara a morar en él, produciendo así un cambio intrínseco en su ser interior. Pedro llegó a ser una persona distinta mediante los elementos de la vida divina. Así que necesitamos hablar acerca de Pedro a partir de esta realidad y conectar el capítulo 1 del libro de Hechos con la primera epístola de Pedro, en donde él usa unos adjetivos maravillosos que nos muestran su cambio de constitución y nos presentan la realidad a la cual él había sido introducido. Lo primero que necesitamos ver es que a Pedro le había sucedido algo en un nivel muy profundo de su ser interior. En Hechos 1 vemos a un Pedro que había sido infundido con el Espíritu de realidad. Cuando Pedro estaba bajo el discipulado del Señor en los Evangelios, él no comprendía lo que estaba sucediendo, ni tampoco apreciaba lo que escuchaba. El Señor sabía esto, y por eso les dijo que cuando viniera el Espíritu de realidad, Él nos transmitiría todo acerca del Señor y lo haría realidad en nosotros. Esto fue exactamente lo que le sucedió a Pedro. Y esta es la razón por la cual vemos a un Pedro diferente en Hechos 1. Esta también es la razón por la que en Primera de Pedro vemos a un Pedro maduro, lleno de la constitución divina, que era capaz de escribir y expresar cosas maravillosas, las cuales solo se encuentran en sus epístolas. Este tema secundario respecto a la persona de Pedro, como un ejemplo de alguien que escribía todo aquello que era parte de su realidad, nos acompañará a lo largo de todo este estudio vida. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el tema principal de las epístolas de Pedro? No es tan fácil de responder, debido a que Pedro es muy particular en sus escritos, y aunque habla de ciertos asuntos, no nos provee ningún término que describa estas cosas. En sus 2 epístolas, él habla acerca del gobierno universal de Dios. Como todos sabemos, el libro de Mateo habla acerca del reino, y no debemos pensar que el gobierno y el reino significan lo mismo. No. El gobierno no es la nación. El reino es una cosa y el gobierno es otra. Por ejemplo, un país o una nación tiene un gobierno. No obstante, el gobierno no es la nación en sí, sino el centro administrativo de la nación. En este caso, el centro administrativo de los Estados Unidos es Washington, D.C. Aunque el libro de Mateo nos presenta el reino, el libro de Marcos nos presenta el servicio, Lucas nos presenta la salvación y Juan nos presenta la vida, pero no tienen gobierno. Así que Pedro en sus epístolas suple la necesidad de mostrarnos el gobierno universal de Dios que rige sobre todo el universo. ¿Por qué sabemos esto? Porque Pedro nos habla que nosotros esperamos, según su promesa, los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Lo cual significa que en el gobierno universal de Dios, en la eternidad futura, todo estará en armonía y en buen orden, porque reinará la justicia. Hoy en día, en esta tierra, podemos ver ¿qué cosa? ¿La justicia? No.
Impera la injusticia y el desorden, pero a pesar de eso, Dios ejerce su gobierno. No muchas personas en los círculos cristianos hablan o discuten acerca de esto, ¿verdad? Así es. En el cristianismo no existen enseñanzas ni predicaciones claras respecto a este tema. Algunos hablan de la soberanía de Dios, otros acerca del reino, y nosotros apreciamos esto. No obstante, el uso de la palabra gobierno es muy escasa. De hecho, no es posible encontrar la palabra gobierno en Primera y Segunda de Pedro, aunque el pensamiento está subyacente allí. No debemos confundir el reino con el gobierno. Podemos comparar el reino con una nación, la cual tiene un gobierno que se encarga de administrar dicha nación. Le pedimos a todos los que escuchan este mensaje que no consideren que la palabra reino es un sinónimo de gobierno. El reino tiene que ver con la esfera en la cual Dios reina para su expresión. Y el gobierno se relaciona con un centro administrativo. Todo el universo se encuentra no solo bajo la soberanía de Dios, sino que está bajo el gobierno de Dios. En los siguientes mensajes veremos que el gobierno de Dios se lleva a cabo a fin de producir un ambiente puro, justo y en buen orden. Dios ejerce su gobierno principalmente para tratar con las cosas injustas, con las cosas que no son santas, que son impuras, y con todo aquello que no concuerda con su naturaleza santa. Los primeros en experimentar el ejercicio del gobierno de Dios son el pueblo de Dios, la iglesia, los creyentes. En 1 de Pedro 4, versículo 17a, se nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Luego, a partir de allí, sigue adelante hasta alcanzar a aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Y nosotros, los cristianos, así lo sepamos o no, vivimos nuestra vida cristiana bajo el gobierno de Dios, con el juicio y los sufrimientos que le están relacionados. Pedro tenía una experiencia muy rica y tenía un entendimiento muy claro acerca de esto. Por ese motivo, sus escritos nos pueden pastorear, confortar, suministrar y guiar respecto al gobierno universal de Dios. Lo primero que necesitamos comprender claramente en este estudio vida es que Dios tiene un gobierno en este universo, el cual se ejerce en primer lugar sobre la iglesia y el pueblo de Dios. Así lo sepamos o no, lo queramos o no, como cristianos debemos vivir nuestra vida cristiana bajo el gobierno universal de Dios. Usted dijo algo muy interesante en cuanto a que Pedro estaba muy familiarizado con este tema en su propia experiencia. Pienso que este punto es el que conecta la primera sección del mensaje con la conclusión del mismo. El Señor Jesús jamás desechó a Pedro cuando fue expuesto en sus fallas humanas y naturales, ni en su falta de entendimiento. Sencillamente, Él lo juzgó. Y eso ayudó a producir la clase de apóstol en que Pedro se convertiría más adelante. En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted decir al respecto? Pedro no comprendía nada de lo que le sucedía mientras estaba con el Señor Jesús en su vivir humano. Pero finalmente el Espíritu de realidad llegó para darle una clara visión. Pedro pudo comprender que se hallaba bajo el gobierno de Dios, lo cual es algo precioso y positivo. Todos necesitamos aprender a humillarnos bajo la mano gubernamental de Dios, y al hacerlo, recibiremos el suministro precioso de la gracia. Este es un aspecto necesario para que se lleve a cabo la economía de Dios y se cumpla el beneplácito de Dios.
A Pedro se le asignó una porción particular del ministerio neotestamentario, especialmente en sus escritos en cuanto a la vida cristiana bajo el gobierno de Dios. Aunque solo son 2 epístolas de 8 capítulos, hablan de un tema maravilloso y vital que se necesita con urgencia entre los cristianos. Puedo testificar, aunque mi experiencia es limitada, pero real, que el ministerio de Pedro con respecto al gobierno de Dios ha sido muy precioso para mí en cuanto a mi vida con el Señor. Muchas de las cosas que nos suceden ocurren porque Dios está ejerciendo su gobierno sobre nosotros, para juzgar las cosas negativas en nosotros, para forjarse a sí mismo en nuestro ser y para producir algo en nosotros que sea digno de Él y digno de su morada. Nosotros no podemos decidir cuándo comenzar y cuándo terminar. El juicio de Dios se está llevando a cabo inclusive mientras hablamos. Así que el libro de Pedro es una ayuda tremenda para que aprendamos a ver y aceptar el gobierno de Dios y nos sometamos a Él, a fin de que seamos completamente ganados por el Señor, con miras al propósito de su economía eterna. Amén a esta palabra, porque tenemos que ver que Dios gobierna al ejecutar su juicio. Todo lo que sucede en este universo se encuentra bajo el gobierno de Dios. Él es quien gobierna y lo hace ejecutando sus juicios. En 1 y 2 de Pedro podemos hallar un relato del juicio de Dios cuando Él juzgó la tierra por medio del diluvio y más tarde juzgó a Sodoma y Gomorra. La historia del juicio de Dios también incluye el juicio sobre los hijos de Israel en el desierto. Así que todos necesitamos aprender a humillarnos bajo la mano gubernamental de Dios y al hacerlo recibiremos el suministro precioso de la gracia, el cual hace énfasis en la gracia que está disponible para nosotros si nos sometemos al gobierno de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, se nos dice así: Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y simiente. Alabado sea el Señor, y oramos que esto sea así. El Vigilante.